Si Dios ha obrado en tu vida en el pasado y siempre ha funcionado, ¿por qué razón no va a funcionar en el futuro? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy día. Martes. Estamos en martes, estamos hablando de la necesidad, de la posibilidad, del desafío de ser valientes y esforzados. Valientes y esforzados. De hecho, así se llama la serie esta semana, Valientes y Esforzados, invocando esa fuerza que los cristianos... Yo ahora voy a decir, todos deberíamos tener. Todos tenemos el mismo Dios. No tengo ninguna duda. Ajá, sí. Decirlo con convicción. Que todos debemos tener. Un creyente debe ser una persona valiente. Sí, un creyente debe ser una persona valiente. Solo que no confiando en sus fuerzas. Exactamente, que es la clave de lo que estábamos viendo el día de ayer en 1 Samuel 17 con David. Y te voy a decir, yo repito, y yo no sé si va a ser necesario todos los días volverlo a decir, pero si es necesario lo volvemos a decir. Cuando hablamos de ser valiente no estamos hablando de hacer locuras, no estamos hablando de ser imprudentes. Correcto. No estamos hablando de desconectarnos de la realidad, no estamos hablando de salir con insensateces. Sí. Cuando hablamos de ser valientes estamos hablando de soñar los sueños de Dios y perseguirlos en la fuerza de Dios sin importar el tamaño del problema que tengamos enfrente. Qué tremendo eso que estás diciendo. Y de hecho el día de ayer dejamos a David, no al rey David, sino que a David, el jovencito, el pastor, ¿Qué llegó a ser el rey David después? Que cuando se da cuenta de esto que va a pasar con Goliat, que no vamos a ver la parte de Goliat, él cuenta sus, ¿cómo se dice? Hace sus, cuando presentas tus credenciales. Sí. Y dice, Saúl, 17 años. Saúl le dice, mira, es que tú no vas a poder, tú eres un muchacho y este es un guerrero experimentado, además que mide 3 metros. Sí. Y entonces le dice, no. Y es Shaolin. No, maestro, Solo le dice, falta. mira, no, maestro, le dice, no se preocupe, don Reycito, que a mí, yo soy pastor, físico. Don Saulito. Don Saulito, porque a mí cuando algún animalito se lleva a las ovejitas de mi papá, yo lo peleo. Y entonces dice algo que es increíble, que te tengo que hacer la pregunta. Dice, yo lo sigo. Ese animal, ese que se ha llevado, ese león o ese oso que se ha llevado al corderito, yo lo sigo. Se lo quito. Y si nos enfrentamos, dice, aquí es donde viene lo impresionante, que le agarra por las fauces. Sí. Y que se lo saca. Sí, que le da vuelta. Pero no sé si alguna vez has tenido un bebé. Yo tengo, alrededor de nosotros hay algunos bebés, niños chiquitos que amamos con todo el corazón, ¿verdad? No sé cómo cabe un bebé en esto, pero ¿Cómo no? Porque a veces, hace poquito teníamos a una chiquita que es amadísima por nosotros y habíamos estado jugando y de repente me dice, Pati, mira, tiene algo en la boca ella, tiene algo en la boca. Y entonces tenía la boca cerrada. Y entonces trato yo de sacarle lo que tenía en la boca. No la podía hacer que abriera la boca. Y Pati le metió la mano. Pues sí, ¿verdad? Pero con toda la delicadeza. Y lo que había hecho es, había mordido un pedacito de un globo y lo estaba masticando. Se podía atragantar, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces, pero qué difícil fue sacarle un pedacito de un globo a una niña de 1 año. Sí. Imagínate sacarle un cordero a un león de la boca. Sí, arrancarle. Mira, y yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver un león majestuoso. Yo sé que alguna vez hemos visto los leones de nuestro zoológico aquí, que teníamos un zoológico que ya no está, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ese pobre león estaba lástima. Sí. Pero un león así, un león del campo es una cosa. Del campo. Portentosa, sí. Sí, de la selva, de la jungla. No sé si de la jungla. Sí. Y un oso también. No sé si viste alguna vez esta película. Osos he visto de cerca, en lo agreste. Pero leones no, gracias a Dios. ¿Viste esta película de DiCaprio? ¿Cómo se llamaba? ¿Renegado o Renacido? No, sí. Renacido. No, Revenant. Ajá, sí. Es una... O sea, ahí ves lo que es un oso. Entonces yo te tengo que preguntar, porque sé que los enfrentaba mano a mano. O sea, está diciendo que con la mano agarraba sus fauces. ¿Tú crees que eso... Bueno, ¿crees que es cierto? Sí, claro. Okay. Yo creo que es cierto. Creo que es en la Biblia. Creo que él no está jactándose. No.
Él está diciendo, yo no tengo temor de aquel porque he enfrentado otras circunstancias similares. Y ahora, si alguna vez has oído el rugido de un león, Sí. Es una cosa impresionante, Sí, ¿no? sí. Impresionante. Ahora, yo he oído el rugido de un león y me realmente da temor. Yo lo oí como a 15 metros, 20 metros. Ahora, ¿tú crees que esa fue una presencia milagrosa de Dios? Yo creo que sí. Yo creo esto. Yo creo que todo el pasaje de David nos ilustra la fe. Ajá. La fe. Y la fe abre la posibilidad de milagros. Creo que el problema de la mayor parte de nosotros es que somos, y con mucho respeto, esto que voy a decir es con mucho respeto, pero a veces tenemos la mentalidad de una persona que trabaja en contabilidad. Y entonces hay debe. Pero nos apagaron todos los contadores. Debe haber un saldo. Todo tiene que cuadrar. O sea, en la mente de muchos de nosotros, y necesitamos, gracias a Dios por los contadores, Sí. que nos hacen la vida ordenada. Pero cuando se trata de enfrentar la realidad de ver las cosas difíciles en las cuales Dios quiere que nos metamos, hay que factorar a Dios. Tenés que meter a Dios en esa circunstancia. Y a veces Dios se mete por un milagro. Sí. No siempre, pero a veces se mete por un milagro. Creo que David no iba diciendo, ese oso me cae mal, le voy a ir a quitar lo que tiene en la boca. Ajá. O sea, ni... a saber que lleva un venadito del campo, entonces se lo voy a ir a quitar porque no me gusta que... Yo no creo que funcionaba así. Había una responsabilidad de parte de David que tenía que dar cuentas a su papá de la manada que él tenía, y entonces él sabía que... Del rebaño, O del rebaño, sí, de la manada de osos que él tenía, del rebaño de ovejas, del rebaño de leones que él tenía, y entonces tenía que ir a hacer algo. Yo creo que ahí había un elemento de milagro. Pero para serte honesto, ahora permitime extrapolar eso a nuestra realidad. Yo he visto a Dios obrar milagrosamente Yo un montón también. de veces. Yo también. Un montonazo de veces. A veces con... En su favor, especialmente en su favor, pero a veces ha sido con recursos para el ministerio, a veces ha sido con oportunidades para el ministerio, a veces ha sido con protección en medio del ministerio, a veces ha sido con situaciones nuevas, ideas nuevas en el ministerio, todo milagroso. Y yo creo que sí, yo creo que Dios es un Dios que hace no milagros. estamos contando con los milagros. No, Tenemos la fe. sí, tenemos la Como lo has fe. visto de pasado, Estamos contando con Dios, estamos contando con Dios. pero no necesariamente con un milagro. No, exactamente. Y lo que pasa es que esto es tan importante comunicarlo a quien nos lo está viendo, porque creo que algunos no cuentan con Dios, solo cuentan con sus capacidades. Sí. O sea, solo hacen cuentas Sí. con sus capacidades. Entonces, sí, un montón de cosas no podemos. De hecho, si a David le quitas la presencia de Dios Sí, y dejas a David con sus capacidades, no habría llegado ahí porque se lo habría comido el oso. sí, y estoy totalmente convencido. Se lo habría comido el león. Y si tú ves cómo él cuenta su historia, ¿cómo le va a tener miedo a Goliat? Pues sí. Sí, enfrentado a un oso. De hecho, esa es la expresión, fíjate. Sí. Dice, fuese león, fuese oso. Dice, yo salí detrás de ellos, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y nota cómo es un pasado continuo. No es una vez que pasó. Cada vez que esto sucedía, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, Sí. porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, este se ha metido con Dios. ¿Y cómo vas a creer que este va a poder más que Dios? O sea, no puede ser. Entonces, esa valentía, esa disposición, creo que es lo que nos hace falta ahora. Sí. O sea, es que la cultura se ha metido con Dios, pero la cultura puede más que Dios. No, ¿a quién se le ha ocurrido eso? Sí. Es que las circunstancias, pues, es que fíjese que yo estoy tratando con un profesor de la universidad que es terrible, él habla en contra de Dios, y entonces yo no hallo cómo hacerlo. Pues, ¿cómo vas a creer que este filisteo incircunciso va a poder más que Dios? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Dice David. Si yo he podido ver hacia atrás y he comprobado que Dios funciona. Esa es la fe. La fe es, yo veo la revelación de la Escritura, la experiencia, que Dios funciona. Entonces, fíjate que esto que creo yo en mi corazón. Sí, Cuando uno está bien joven, le cuesta tener esa fe. sí. Le cuesta tener esa fe. A veces tienen fe en ellos mismos, pero en la medida en que los años van pasando, tú puedes acumular las veces que Dios ha funcionado en el pasado. Y entonces hay un momentito en que uno dice, ¿y cómo vas a creer que Dios no va a funcionar esta vez? O sea, Dios siempre se va a comprobar como fiel. Dios es fiel. Ahí podemos tener nosotros fe. Cuando tú tenés la persuasión
que lo que estás haciendo es lo que Dios ha pedido. Sí. Porque eso es importante. Y a veces uno puede estar autopersuadido y creo que uno tiene que tener mucho cuidado. Sí. Mucho cuidado. Pero por eso no es fe en ti mismo. No. Dice David una cosa más, añadió David, así literalmente dice 1 Samuel 17:37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y así fue. Así fue, claro, o sea, todos conocemos la historia de David desde la perspectiva de la onda y de las 5 piedras pachas y todo esto que hemos escuchado. Y creo que se hace mucho énfasis en esa parte. Sí. Pero es decir, ahora al estudiar este pasaje, creo que la primera parte es la que te hace entender cómo funcionan las cosas. La valentía de David viene precisamente de ver que Dios funcionaba. Dice Salmo 105:5, Salmo de David, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Sí. Y acuérdense, dice Asa en 2 de Crónicas capítulo 14, clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Sí. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Mira, Esa idea que Dios puede ayudar al que sea. el que sea y con el tamaño del problema que sea. Sí. Si es un oso, si es un gigante, si es una oposición de un rey, o si es una legión de demonios, Dios puede con todo. Dios puede con todo. Y a mí me impresiona algo que dice, que dice en el Nuevo Testamento, dice, hey, ustedes van a hacer lo que hizo Jesús y cosas mayores. Sí. Si uno entiende cómo funciona la dinámica, no por nuestras grandes capacidades, no por nuestro gran conocimiento, Nuestra habilidad, nuestro talento. nuestra experiencia, sino porque... Realmente no por nuestra belleza. Sí, ni por nuestro peso, tampoco nuestro peso del ministerio, sino que porque es Dios el que obra. Entonces yo creo que ahora se completa una parte de esta ecuación, es decir, debemos ser valientes. Debemos ser valientes. Porque confiamos en lo que Dios, en quien nos respalda. Sí. Y otra vez, no es para nosotros, sino para Él. Otro salmo. Ok. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Él hará. Ajá. No haré yo, hará él. ¿Qué me toca a mí? Me toca tener la fe para encomendar a Jehová. Me toca a mí caminar. Sí. O sea, hay una parte que voy a avanzar. Me toca a mí confiar en él y me toca a mí dejarlo que él haga las cosas. Ahora, el problema de muchos de nosotros, y ahora saliendo de la historia de 1 Samuel, el problema de muchos de nosotros es que creo que hay un momentito en el cual pensamos, quizás Dios no nos va a ayudar. Quizás no es por ahí la cosa. Quizás mucho me estoy arriesgando. Y si esto no sale bien, a saber cómo voy a terminar. Y entonces nos echamos para atrás y nos volvemos, en vez de ser valientes y esforzados, nos volvemos medrosos y pusilánimes. Mira, a mí por eso que estás diciendo ahorita, tú dices que a veces es más fácil con los jóvenes. Yo veo que a veces los jóvenes tienen un valor que uno cuando se va haciendo mayor y se va acomodando, creo que vamos a entrar en el otro concepto en algún momento, se va acomodando, va teniendo algo. Nosotros tenemos una amiga con Roxanita que me decía, mira, cuando yo no tenía nada, mira, yo tenía un valor y hacía lo que sea. Y después cuando ya acumulé cierta experiencia, ya tenía yo mis cosas y tenía yo tenía sus cosas. Sus cosas, su casa, sus carros. Me entró temor. Sí, a perderlo todo. A perder lo que tengo. Entonces yo creo que uno tiene que tener un gran cuidado. Nosotros, y yo aquí tengo que decirlo primera mano, pero yo sé que tú lo podrías decir mucho mejor. Nosotros en esta iglesia hemos visto a través la mano de Dios, sí. En tantas cosas obrando, a veces de manera milagrosa, sí. Y no milagrosa de portentosa. Sí, portentosa, sí. De cosas que son... La mayor parte de milagros de Dios son sin bulla. Sí. Son sin ruido. Sí, esa es la mera verdad. Sí, pero hemos visto tanto que es difícil a veces no creer. Es difícil no creer. Y de pronto uno tiene temor a equivocarse, porque también nos hemos equivocado bastante. Nos hemos equivocado nosotros. Nosotros. Dios no nos ha fallado. Por eso que yo decía al principio. Hay que te has equivocado más tú. Mira, cuando uno tiene no sé. Sí, me he equivocado más yo. Ya vamos a hacer el conteo aquí. Sí, me he equivocado más yo. Pero ahí está Steve, que va delante mío. Mira, cuando hacemos
el conteo de las cosas que Dios ha hecho con los años, o sea, de verdad, lo digo sin ya nada extraña. Sí. Impresiona en otro sentido. Sí. Impresiona la misericordia de Dios. Pero yo creo que esto debe ser comunicado a las nuevas generaciones. Sí. Y creo que debemos inspirarnos para ser valientes. Un buen amigo del ministerio, amadísimo, él usa la expresión diosidencias. Ajá. Diosidencias. Yo creo que a veces uno tiene que ver a Dios aún en los encuentros. Fíjate que necesitamos tal cosa para el ministerio. Pero fíjate que yo acabo de conocer a fulano tal, que es la clave para que se dé la orden para que haya tal cosa, y entonces podemos hablar sin violar la ley, podemos hablar de tal manera para seguir este proceso y él nos ayuda. Qué bueno. Entonces, ¿y eso cómo fue? ¿Quién planeó eso? No, Dios. Es la mano de Dios detrás de las cosas de Dios para que la obra de Dios glorifique a Dios. Ahí avance y glorifique a Dios. Avance y glorifique a Dios. Y entonces ahí es Dios, todo tiene que ver con Dios. Por eso yo tengo un temor. Yo te dije cuando comenzábamos la serie, yo tengo el temor que cuando hablamos de valientes y esforzados suene como yo tengo que ser valiente en mis fuerzas, y para nada. No. Valientes y esforzados casi que se pudiera llamar como crédulos y confiados en el Señor, o sea, descansando en el poder del Señor. Y entonces podemos intentar lo que sea, o sea, lo que sea. Si uno vuelve a ver hacia atrás, y yo te lo he dicho en ocasiones, algo mucho más personal, ¿verdad? En las parejas siempre hay uno que se preocupa más. Sí. En nuestra pareja, Pati a veces se ha preocupado un poquito más que yo. Sí. Y entonces yo le digo a veces, amor, cuando hemos tenido una circunstancia que no hayamos cómo resolver, a veces de finanzas, a veces de familia, a veces de salud. Y entonces le digo, mira, amor, decime una vez que nos haya fallado Dios. Decime una vez que nos haya fallado Dios. No me dice nunca. Entonces yo creo que es esa parte de la fe. Por eso te decía yo creo que más temprano en la vida uno puede arriesgar más rápidamente. No sé si uno está dispuesto a creer en cosas más grandes. Yo lo pienso, y yo ahora no. Yo doy gracias a Dios que yo entré al ministerio, por ejemplo, cuando tenía 24 años, no teníamos niños, y entonces arriesguémonos, y si tenemos que pasar sin comer 2 o 3 días, a nosotros nos hace bien, pero no arriesgábamos a... No, nadie. Pero no arriesgábamos a nuestros hijos. Sí. O sea, yo veo a quienes tienen hijos de 10 años, 14 años, y entrar al ministerio y perder toda los recursos que tengo ahorita. ¿Cómo les cuesta? Les cuesta porque están arriesgando. Ahora no están arriesgando cosas, como decías tú hace un rato, están arriesgando personas. Pero si tú has visto a Dios obrar en el pasado, lo vas a ver obrar en el futuro. Mira, también. Pati dijo una expresión cuando estuvimos en la semana de aniversario del reto de hoy, hace unos días. Pati dijo que ocupó la expresión se mojaron los pies. Yo pensé, cuando él ocupó la expresión, no sé si todo el mundo entiende, pero hay un momento cuando van a cruzar el Jordán que Dios le dice ahí, van a entrar ya a la tierra prometida. Entonces dice, carguen el arca y métanse, le dice a los sacerdotes. Y entonces, cuando posaron la planta de los pies en el agua en el río Jordán, se la mojaron. Entonces se detuvo el río. Pero antes no. Ajá. Entonces, algunas veces funciona así. O sea, uno podría decir, Señor, primero detén el río, en serio, y entonces pasamos. Pero la fe funciona al revés. Sí, estoy de acuerdo. Hay que mojarse los pies y después, en muchos casos, Dios va a actuar porque es parte de la fe. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que para tener el valor que se necesita para enfrentar las circunstancias, tenemos que ver hacia atrás y ver que Dios funciona. Dios realmente funciona. Él no nos ha dejado, nunca nos va a dejar, y cuando las cosas se tratan de su gloria, Él siempre respalda. Entonces, tenemos que estar dispuestos a mojarnos los pies. Aunque todas las circunstancias no hayan cambiado como nosotros las quisiéramos y las tengamos en el punto en el cual todo está óptimo para obrar, tenemos a un Dios que sí es óptimo, y en Él debemos confiar. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos una vez más, como ayer, a ser valiente, pero viendo para atrás y viendo que Dios no nos ha fallado. A veces cuesta,
El día de mañana vamos a ver a Gedeón. No sé. Gedeón Cuesta. Mire, ¿y por qué no vemos el cuadro? Porque aquí hay un cuadro precioso. Bueno, terminemos de ver esto si quieres y luego Gedeón. Ok, me gusta. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.